Bueno, alumnos, muy buenos días. De nuevo aquí con ustedes, empezando una clase más. Bien, vamos a terminar este segundo bimestre, casi ya terminando, eh, con la conformación del primer Congreso Constituyente del Perú. Sí, es decir, el nacimiento del país como república. Eh, Bastante confuso, bastante terrible la cosa, bastante desorganizado, pero bueno, ahí estamos. Y bastante atención, chicos, porque es importante conocer, digamos, la situación actual de nuestro país, ¿no? Con tantas peleas, con tantas cosas, pero no es nada nuevo. O sea, lo que yo quiero es que ustedes entiendan que esto ya ocurrió en años, desde el nacimiento del país como república, ¿no? O sea, no estamos inventando nada acá. Y a veces si ustedes que están tomando conciencia de la política peruana, que están actualmente eh, conociendo un poco más de nuestra realidad actual, creen que esto recién está pasando. Vamos a ver cómo ya el Perú en su época republicana nace así, con estos defectos, y que hasta ahora, 200 años, y no logramos todavía cambiar un ápice, ¿no? Bastante educación, chicos. Bueno, tenemos que conocer nuestra historia, pues, ¿no? Pasemos a lo que es la convocatoria que hace San Martín para, eh, ahí está el primer congreso, ¿no? La instalación. San Martín, cuando llega al Perú ya habíamos dicho de que, bueno, pues, le, le- se desencanta, si lo queremos llamar así, ¿no? Este, porque el Perú no estaba preparado para un sistema republicano. La gente estaba muy, pero muy dividida. Un pequeño grupo de la alta élite que quiere gobernar, quiere tomar las riendas y el pueblo olvidado, ¿no? Entonces esto preocupa a San Martín. Pero aún así, eh, llama pues a elecciones y llama por primera vez a un congreso, ¿no? A un Congreso de la República, para que ellos ya compuesto por peruanos, etcétera, convoquen ya y se empiecen a organizar como tiene que ser, ¿no? Como país, ¿sí? Entonces el 20 de septiembre de 1822 se instala el primer Congreso Constituyente. Ojo, se instala el primer Congreso Constituyente, ahí está, 20 de septiembre de 1822, ¿ok? Y San Martín va a renunciar al cargo de protector, ¿no? En el Congreso, ¿sí? Y se va a ir del Perú, ¿ok? Bien, eh, nace entonces el primer Congreso Constituyente del Perú el 20 de septiembre de 1822. ¿Y qué representó eso para el Perú? La verdad que muy poco o nada, ¿no? Pero vamos a ver, pues, cómo los pormenores de este Congreso, ¿no? Lo primero que tenemos que tener en cuenta, y esto tienen que conocer ustedes, que el Congreso es el encargado de hacer las leyes, ¿ok? Es el encargado de hacer las leyes. El Perú como república no tiene leyes, no tiene constitución política, que es lo esencial, es la madre de todas las leyes, ¿no? Es lo principal, ¿sí? Un poquito mi pelo está muy largo, muchachos, no hay peluquero acá que me puedan cortar, disculpen. Entonces, ¿cuál es el fundamento principal de un Congreso? Hacer leyes, ¿no es cierto? Entonces se nombra el primer presidente, ojo, al primer presidente del Congreso, ¿ah? No de la República, sino del Congreso, ¿no? Y va a ser pues en la persona de Francisco Javier de Luna Pizarro, ¿no? Quien va a presidir la mesa directiva del Congreso, va a ser el primer presidente del Congreso, ojo por favor, vuelvo a insistir. Pero también a la vez nombran a un presidente honorario, es decir, simbólico, ¿no? A Toribio Rodríguez de Mendoza, ¿ok? Entonces son los dos que van a ser los primeros presidentes de la República, pero ojo, vuelvo a insistir, el efectivo, digamos el presidente real, va a ser Francisco Javier de Luna Pizarro. Y el simbólico, honorario, ¿no? Es Toribio Rodríguez de Mendoza. Entonces, al instalarse este Congreso, fijan tres objetivos fundamentales. Ojo, tres objetivos fundamentales. Por favor, en el examen tienen que responder bien claro. La primera, elaborar la constitución política del Perú. Es decir, la ley de todas las leyes, la ley que nos rigen.
Profesor, actualmente nosotros tenemos una constitución política, sí, la de 1993, que nos rige actualmente, ¿sí? Pero vamos a la primera que fue en el año de 1823 que se elaboró, ¿no? Entonces el objetivo del Congreso es, uno, elaborar la primera constitución, culminar la expulsión de los españoles del Perú, y la tercera, definir el tipo de gobierno para el Perú. Profesor, ¿cómo es esto? ¿Que el Perú ya no nació como república? No, no. Todavía hasta acá no se sabe qué tipo de gobierno va a tener el Perú. Profesor, pero si normal, si tenemos presidente, claro, porque en esa época se eligió el sistema republicano. Profesor, pero no hay más, claro. Podría haber sido una monarquía constitucional, podría haber sido un país federativo, de federaciones, como lo es Estados Unidos, como lo es Brasil. Podría haber sido una monarquía como lo es España, como lo es Inglaterra, como lo es Mónaco, como lo es varios países todavía. Podría haber sido una república federativa. Podría haber sido una república monárquica, etcétera, etcétera. Pero nosotros decidimos ser una república democrática. ¿Sí? Entonces, los tres objetivos del Congreso de ese momento, del primer Congreso: tres, elaborar la Constitución, la primera Constitución, expulsar a los españoles que todavía estaban acá con un gran poder, es decir, el Perú todavía no era independiente en la práctica, ¿no? Y elaborar, definir, pues, qué cosa vamos a hacer, ¿no? Como país. Bien, esa es la tarea importante, ¿no? Del primer Congreso. Ahí está en la, ¿no? Aquí está bien claro, ¿no? Expulsar a los españoles. A ver, un ratito. Listo. Expulsar a los españoles, elaborar la primera constitución y definir el tipo de Estado, ¿no? Ahí están los dos presidentes, el efectivo y el honorario, ¿no? El efectivo, Francisco, él es quien realmente es el presidente, pues el otro es simplemente simbólico, ¿no? Ok, pasemos entonces a las medidas que tomó el Congreso, ¿no? ¿Qué medidas tomó? Mientras no se decidía qué tipo de gobierno iba a ser, etcétera, etcétera, ¿no? Elaborar la primera constitución, sus leyes, etcétera. Entonces, el primer Congreso decidió elegir al primer presidente, convocó elecciones para elegir el primer presidente de la República. Pero hubo problemas, pues, ¿no? Y para que no haya muchos problemas de que quién podía ser el primer presidente, todo esto, se eligió a tres presidentes. Es decir, una junta de gobierno con tres presidentes, o tres integrantes de la junta de gobierno. Bueno, fue una de las peores decisiones, pero así fue. ¿Ok? Esta junta de gobierno que tuvo tres presidentes estaba en José de la Mar, Felipe Antonio Alvarado, un argentino que era abogado también, José de la Mar era un militar peruano, y Manuel Salazar Ibaquijano, que también era militar, ¿no? Pero era más por la parte civil, ¿no? Acá están los tres: don José de la Mar, ahí está Felipe Antonio de Alvarado, era abogado y había nacido en Argentina, pero se sentía también, era parte del grupo de San Martín, y Manuel Salazar Ibaquijano, acá lo vemos de civil, ¿no? Y era un militar retirado, pues. Estos tres iban a tener el mandato sobre el Perú, ¿ok? Entonces, ahí tenemos a los tres. Eso es lo que el Congreso designó, ¿no? Y, bueno, también elaboró la primera constitución política del Perú, ¿sí? Eh, Muy bien. ¿Qué sucedió con esta junta de gobierno? Tres presidentes que tenían que decidir sobre digamos, sobre los otros dos objetivos, ¿no? Decidir qué cosa iba a hacer el Perú, expulsar a los españoles. Entonces se abocaron primeramente a expulsar a los españoles. Y para ello armaron la primera expedición, ¿no? La primera expedición, que se llamó Expedición a Puertos Intermedios. Profesor, ¿por qué se llamó así a puertos intermedios? Fácil. En América, en el Océano Pacífico, en esta parte de América, del sur, con el Océano Pacífico, habían dos puertos más importantes en ese momento.
la del Callao, que era el más importante en el Perú, y la de Santiago, que se encontraba en Chile. O sea, son los dos puertos más, digamos, importantes en la época española. Pero en el medio de estos dos puertos, del Callao y de Santiago, de Chile, se encontraban un puerto no menos importante, más pequeño, sí, que era el puerto de Arica, Tarapacá, ¿no es cierto? Sobre todo el de Arica. Entonces, a este puerto de Arica le llamaban intermedio porque estaba entre el puerto del Callao y entre el puerto de Chile, ¿no? Era un puerto de descanso, puerto intermedio, así era conocido por todo el mundo en ese momento, ¿ya? Entonces, la primera campaña para expulsar a los españoles se llamó Expedición a Puertos Intermedios, es decir, que el gobierno comandado por tres presidentes, ¿no? Por la Junta de Gobierno, mandó una gran expedición hacia el puerto intermedio, pues hacia Arica, pues, que era el puerto intermedio. Por eso se llamó la primera expedición. Esta expedición fue un desastre, ¿no? Comandado por Rudecindo Alvarado, fue derrotado por el general español Valdés en dos batallas, ¿no? En la de Torata y Moquegua. Entonces, los españoles triunfantes, digamos, se sintieron, pues, lo máximo, ¿no? Incluso nuevamente regresaron a Lima, ¿no? Al puerto del Callao, aunque poco tiempo, ¿no? Pero bueno, sacaron una copla burlona, ¿no? Contra los digamos, los criollos que habían declarado la independencia, ¿no? Congresito, ¿cómo estamos? Tras el tristras de Moqueo, es decir, tras el papelón que habían hecho el Congreso y la expedición, ¿no? De aquí a Lima hay una legua, por si acaso, es decir, unos 5 kilómetros, 6 kilómetros, te vas, te vienes, nos vamos, o sea, burlonamente diciéndole, allí ya llegamos los españoles nuevamente a Lima, ¿no? Ahí está, el puerto de Arica, ¿no? La primera campaña de intermedios, de Arica se dirigieron a Tacna, ¿no? Y se dieron las dos batallas que finalmente fueron eh, un desliz para las fuerzas independentistas, ¿no? Para los peruanos, mejor dicho, que queríamos expulsar a los españoles. Tremendo, tremendo. Bueno, ante esta situación de estos tres mandatarios que nunca se ponían... Mire, uno de los fracasos de la primera expedición a puertos intermedios fue porque estos tres presidentes nunca se ponían de acuerdo. Y hasta que se pongan de acuerdo los tres, ya pasaba mucho tiempo. Bueno, uno decía, no, yo no estoy de acuerdo con no, el otro sí, oye, pero para que se dé una orden, tenían que estar los tres de acuerdo. Y ahí venía el gran problema. Por eso que de allí en adelante nunca más en tres presidentes a la vez, porque mientras no se pongan de acuerdo, todo estaba quieto, pues. Todo está, o sea, los militares, los ejércitos no sabían qué hacer, ¿no? Hasta esperar la orden de este famoso, pues, junta de gobierno con tres presidentes, ¿no? Entonces, malísimo. Entonces, debido a esto, Andrés de Santa Cruz, ¿no? Que había nacido en Bolivia, que era un general que había luchado, pues, acá en el Perú, pidió, pues, a anular esta junta gubernativa, que tenía mucha razón, ¿no? Y nombrar como presidente a don José de la Ribagüero, ¿sí? Entonces presionó y su ejército, ¿no? Un pequeño ejército que tenía Andrés Santa Cruz, hizo un motín en Balconcillo, ¿no? Entonces podríamos decir que, esto va a ser pregunta en la evaluación, muchachos, ¿eh? Que gracias al motín de Balconcillo, digamos, José de la Ribagüero llegó a ser presidente del Perú, ¿no? No que el Congreso quiso, no, sino que al motín de Balconcillo, entonces llevaron, pues, se puede decir que es un primer golpe de Estado, ¿no? Que lo llevó a José de la Ribagüero a ser presidente del Perú. Bien, muchachos, pasamos para el segundo video.